Lección 1. Diversión a la moda. Hola Anna, ¿has visto la nueva colección de verano en la tienda? Sí, suena interesante. Me encanta ver las últimas tendencias. Lo sé, ¿verdad? ¿Qué otras opciones te planteas para tu armario de verano? Estoy pensando en comprarme unos vestidos ligeros y quizás unas cuantas camisetas sin mangas. Suenan perfectos para el clima cálido. ¿Qué colores prefieres? Me inclino por los colores brillantes como el coral y el turquesa. Se sienten tan vibrantes. Excelentes elecciones. Los colores brillantes realmente destacan en verano. ¿Has pensado en los accesorios? Sí. Me encantaría añadir unos pendientes llamativos y un sombrero divertido a mis atuendos. Esa es una idea elegante. Un sombrero realmente puede completar un look veraniego. Exactamente. Y también ayuda a proteger mi piel del sol. Definitivamente. También puedes probar pantalones cortos con paneles de malla para darle un toque deportivo. Oh, eso suena genial. Serían transpirables y perfectos para actividades al aire libre. Exactamente. Además, son cómodos para un día fuera para una reunión informal. Me encanta la ropa versátil. Es bueno tener prendas que se puedan vestir de manera elegante o informal. Totalmente. Mezclar y combinar hace que vestirse sea muy divertido. Sí. ¿Tienes alguna prenda favorita en tu armario de verano? Tengo algunas camisas ligeras con botones que me gusta mucho usar. Eso es impresionante. Los botones son muy fáciles de combinar con pantalones cortos o chinos. ¿Verdad? Emiten un aspecto relajado pero elegante. Estoy de acuerdo. Tengo muchas ganas de renovar mi armario de verano este año. Yo también. Va a ser una temporada llena de atuendos divertidos y aventuras. Lección 2. Viajes de crecimiento. Hola Anna. Últimamente he estado leyendo sobre el desarrollo personal. Suena interesante. Realmente lo es. Hay mucho por explorar, desde la atención plena hasta el establecimiento de objetivos. Exactamente. ¿Has probado alguna técnica de desarrollo personal tú mismo? Sí, he empezado a escribir un diario para reflexionar sobre mis pensamientos y sentimientos. Esa es una gran práctica. ¿Cómo te ha ayudado llevar un diario? Me permite aclarar mis objetivos y hacer un seguimiento de mi progreso a lo largo del tiempo. Eso es tan útil. He oído que las técnicas de visualización también pueden ser poderosas. Absolutamente. Visualizar tus objetivos puede motivarte a alcanzarlos. ¿Has probado alguna vez la visualización? Sí, lo he usado antes de presentaciones importantes. Aumenta mi confianza. Puedo ver cómo ayudaría eso. ¿Qué otros métodos le parecen eficaces? También practico meditación. Me ayuda a concentrarme y a reducir el estrés. Eso es fantástico. ¿Cuánto tiempo meditas cada día? Mi objetivo es de al menos 10 a 15 minutos, pero a veces voy más tiempo. Es un buen hábito.
Debería probar la meditación. Definitivamente deberías. Puede aportar mucha claridad y paz a tu mente. También me ha interesado leer libros de autoayuda. ¿Alguna recomendación? Sí. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas es un clásico. He oído hablar de eso. ¿Qué es lo que encontraste más valioso de él? La idea de ser proactivo realmente me impactó. Tomar la iniciativa es clave. Esa es una lección poderosa. Es increíble cómo el desarrollo personal puede transformar nuestras vidas. Absolutamente. Es un viaje de aprendizaje y crecimiento que dura toda la vida. Tengo muchas ganas de empezar mi propio viaje y ver a dónde me lleva. Lección 3. Diseñando sueños. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo proyecto de viviendas en nuestra zona? Sí. He leído que los inquilinos pueden trabajar con su propio arquitecto. Eso suena increíble. Lo sé, ¿verdad? Es fantástico que escuchen los comentarios e ideas de los residentes. Definitivamente. Hace que la sala de estar se sienta más personalizada y única. ¿Qué características crees que la gente querrá incluir en sus diseños? Apuesto a que muchos pedirán planos de planta abiertos para crear una sensación de amplitud. Esa es una elección popular. Los espacios abiertos también pueden mejorar la luz natural. Sí. Y creo que la gente podría querer características ecológicas, como paneles solares. Gran punto. La sostenibilidad es cada vez más importante para los propietarios de viviendas. Exactamente. Es importante tener en cuenta el medio ambiente al diseñar nuevos espacios. ¿Cree que los estilos arquitectónicos variarán entre los inquilinos? Seguro. Algunos pueden preferir diseños modernos, mientras que otros pueden inclinarse por los estilos tradicionales. Esa variedad añadirá carácter al vecindario. ¿Qué pasa con los espacios al aire libre? Espero que incluyan balcones o jardines pequeños. El aire fresco es tan refrescante. Estoy de acuerdo. Tener un pequeño espacio verde realmente puede mejorar la calidad de vida. Además, es un área agradable para socializar con amigos y familiares. Absolutamente. Un buen equilibrio entre los espacios privados y comunitarios es esencial. Me muero por ver cómo se desarrolla este proyecto. Parece una oportunidad fantástica. Yo también. Será interesante ver cómo las ideas de todos confluyen en el diseño final. Lección 4. Expresiones ingeniosas. Hola Anna. Estaba mirando unas pinturas y cuadernos de bocetos. Siempre necesito suministros frescos. Eso es genial. Disponer de nuevos materiales puede estimular la creatividad. ¿Qué tipo de pinturas prefieres? Me encantan las pinturas de acuarela. Son tan vibrantes y se mezclan fácilmente. Las acuarelas son hermosas. Crean efectos tan suaves y soñadores. ¿Los usas con frecuencia? Sí, especialmente para paisajes.
La forma en que los colores fluyen juntos es mágica. Eso suena encantador. Disfruto de los acrílicos por su audacia y su rápido tiempo de secado. Los acrílicos son divertidos. Puedes superponerlos para crear profundidad. ¿Qué te gusta pintar? A menudo pinto flores y escenas de la naturaleza. Me traen paz y alegría. La naturaleza es una gran inspiración. ¿Alguna vez has intentado pintar a partir de fotografías? Sí, es útil. Te permite capturar detalles que podrías pasar por alto en la vida real. Absolutamente. Además, es una buena forma de practicar diferentes técnicas. Hablando de técnicas, ¿tienes alguna favorita? Me encanta usar la técnica de mojado sobre mojado con acuarelas. Crea hermosas mezclas. Eso suena interesante. Disfruto usando espátulas con acrílicos para darle textura. Las pinturas texturizadas pueden ser tan llamativas. ¿Has exhibido alguna vez tu trabajo? Participé en una feria de arte local el año pasado. Fue emocionante compartir mi arte. ¡Qué maravilloso! Me encantaría ver tus piezas algún día. Gracias. Me encantaría compartir mi arte contigo. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna exposición? Aún no he expuesto, pero sueño con hacerlo algún día. Es un gol fantástico. Sigue creando y sucederá. Lo haré. Es inspirador escuchar sobre tu trayectoria como artista. Lección 5. Delicias culinarias. Hola Anna, ¿has ido a ese nuevo restaurante del centro? Aún no lo he hecho. ¿Qué tipo de comida sirven? Tienen una variedad, que incluye hamburguesas, pasta e incluso algunas opciones veganas. Eso suena delicioso. Me encantan los lugares que se adaptan a diferentes preferencias dietéticas. Yo también. Es fantástico tener opciones. ¿Tienes un tipo de cocina favorito? Me gusta mucho la comida italiana, especialmente los platos de pasta. ¿Qué hay de ti? Soy un gran fan de las hamburguesas, especialmente las gourmet con ingredientes únicos. MMM. Me encanta cuando los restaurantes son creativos con sus ingredientes. Exactamente. Una vez comí una hamburguesa cubierta con aguacate y jalapeños picantes. Fue increíble. Eso suena increíble. He visto algunos lugares que también ofrecen pasta con salsas inusuales. Sí. Probé una salsa de crema de pesto una vez y era una deliciosa versión del pesto tradicional. ¡Wow! Es una combinación única. ¿Crees que probarás a cocinarlo en casa? Puede que sí. Cocinar en casa puede ser una forma divertida de experimentar con los sabores. Definitivamente. Además, por lo general es más saludable cuando controlas los ingredientes. Cierto. Y puede ser una excelente manera de crear vínculos con amigos o familiares mientras preparamos las comidas juntos. Sí. Cocinar juntos siempre es un buen momento. ¿Tienes alguna receta favorita?
Me encanta hacer hamburguesas caseras. Es sencillo y cada uno puede personalizar las suyas. Eso suena divertido. Disfruto haciendo platos de pasta porque son muy versátiles. La pasta es genial para eso. Puedes cambiar la salsa o añadir diferentes verduras fácilmente. Exactamente. Y es perfecto para cualquier ocasión, ya sea una cena informal o una reunión elegante. Estoy de acuerdo. La comida realmente une a las personas, ¿no? Realmente lo hace. Me muero por visitar ese restaurante y probar algunos platos nuevos. Lo mismo aquí. Explorar nuevos sabores es siempre una aventura. Lección 6. Uniendo culturas. Hola Anna. Estaba leyendo sobre cómo las culturas pueden influir en la voluntad de las personas de ayudar a los demás. Es un tema interesante. Parece que algunas culturas se sienten menos inclinadas a ayudar a quienes están fuera de sus propios grupos. Exactamente. Es fascinante cómo las normas sociales moldean nuestro comportamiento hacia los demás. ¿Qué crees que causa esa inclinación? Creo que en parte proviene del sentido de comunidad. Las personas suelen priorizar las necesidades de su propio grupo. Eso tiene sentido. Pero también puede provocar malentendidos entre diferentes culturas, ¿verdad? Absolutamente. Cuando las personas no se entienden, pueden crearse barreras. Creo que es importante promover la empatía y la comprensión entre culturas. Sí, los programas que fomentan las interacciones interculturales pueden ayudar a derribar esas barreras. ¿Has participado alguna vez en algún programa de intercambio cultural? Lo hice una vez. Fue revelador aprender sobre diferentes tradiciones y perspectivas. Eso suena enriquecedor. Me encantaría vivir un intercambio cultural. ¿Qué es lo que más te gustó? Conocer gente y escuchar sus historias fue la mejor parte. Cambió mi punto de vista sobre muchas cosas. Me lo imagino. Las historias personales a menudo resuenan más que los hechos o las estadísticas. Exactamente. Son esas conexiones las que realmente fomentan la comprensión. ¿Cómo podemos alentar a más personas a interactuar con diferentes culturas? Organizar festivales culturales o eventos comunitarios podría ser un gran comienzo. Es una idea brillante. La comida, la música y el arte realmente pueden unir a las personas. Definitivamente. Es una forma divertida de celebrar la diversidad y aprender unos de otros. Espero que más comunidades aprovechen estas oportunidades de conexión. Yo también. Construir puentes entre culturas es esencial para una sociedad armoniosa. Lección 7. Prepárate para la aventura. Hola Anna. Estoy planeando un viaje de senderismo pronto y necesito algo de equipo. Eso suena emocionante. ¿Qué necesitas comprar? Creo que debería empezar por conseguir una mochila fiable. Es esencial para transportar suministros. Absolutamente. Una buena mochila marca una gran diferencia. ¿Qué características buscas?
Quiero algo resistente con suficiente espacio para agua y bocadillos. ¿Qué hay de ti? Prefiero una mochila con compartimentos adicionales para organizarme. Me ayuda a encontrar cosas rápidamente. Es una idea inteligente. Lo tendré en cuenta. ¿Qué hay de las botas de montaña? Oh, esos son cruciales. Las botas de montaña resistentes pueden prevenir las ampollas y brindar apoyo. Exactamente. He oído que una buena tracción también es importante. ¿Recomiendas alguna marca? He tenido grandes experiencias con una marca llamada Merrell. Sus botas son cómodas y duraderas. Voy a echarles un vistazo. También necesito ropa adecuada para el viaje. La estratificación es clave. Debes incluir telas que absorban la humedad para mantenerte seco. Buen consejo. También buscaré chaquetas ligeras, en caso de que haga frío. Sí, y no te olvides de un buen sombrero y protector solar. Protegerse del sol es vital. Absolutamente. La seguridad es una prioridad. ¿Qué pasa con los bocadillos? ¿Alguna recomendación? Trail Mix es un clásico. Está repleto de energía y es fácil de transportar. Me encanta la mezcla de frutos secos. También podría traer algunas barritas de proteínas para un impulso adicional. Suena como un plan perfecto. ¿Has pensado en cuánto durará la caminata? Mi objetivo es hacer una caminata de un día completo, así que quiero estar bien preparado. Pensamiento inteligente. Con el equipo adecuado, tendrás una experiencia increíble. No puedo esperar. Gracias por todas las útiles sugerencias, Anna. Lección 8. Planes para jugar. Hola Anna, ¿has pensado en nuestra noche de juegos? Hola John, sí. Me muero por jugar. ¿Qué juegos tienes en mente? ¿Qué tal algunos juegos de mesa? Tengo uno nuevo llamado Catan. Oh, he oído hablar de eso. Suena divertido. ¿Puedes explicar cómo funciona? Claro, recolectas recursos para construir carreteras y asentamientos. El primero en alcanzar una cierta cantidad de puntos gana. Eso suena emocionante. ¿También podemos jugar a las cartas? A mí también me encantan. Absolutamente. Podríamos tocar uno o incluso probar Exploding Kittens. He tocado Exploding Kittens antes. Es divertidísimo. ¿Tienes algo para picar por la noche? Pensaba en palomitas y caramelos. ¿Qué te gusta picar? Me encantan las patatas fritas. Quizá podamos mezclarlas con las palomitas para hacer algo diferente. Gran idea. ¿Y qué hay de las bebidas? ¿Prefieres refrescos o algo más saludable? Suelo ir a por limonada. Es refrescante y no demasiado dulce. Perfecto. Voy a por un poco de limonada entonces. ¿Deberíamos invitar a más amigos? Sí, cuantos más, mejor. ¿Quién crees que debería unirse a nosotros? ¿Qué hay de Sara y Mike? Siempre aportan buena energía a nuestras noches de juego.
Esa es una gran elección. Les enviaré un mensaje de texto para ver si pueden venir. Impresionante. Lo espero con ansias. Va a ser una maravilla. Lección 9. El sabor de los viajes. Hola Anna, acabo de hablar con Tom. Estuvo en París la semana pasada. ¿De verdad? Suena increíble. ¿Disfrutó de su viaje? Sí, dijo que le encantaba, especialmente la comida en Francia. La cocina francesa es famosa. ¿Qué intentó? Mencionó que desayunaba croissants todas las mañanas. MMM. Los croissants frescos son los mejores. ¿Tenía algún otro plato? Probó caracoles y dijo que estaban sorprendentemente deliciosos. ¿Caracoles? Es una elección audaz. Siempre he sentido curiosidad por ello. Dijo que la salsa de mantequilla con ajo le daba un sabor increíble. Eso suena tentador. ¿Visitó algún restaurante famoso? Sí, fue a un lugar llamado Le Meurice. Estaba entusiasmado con sus postres. Solo puedo imaginarme lo exquisitos que deben ser. ¿Qué tipo de postres? Se comió un soufflé de chocolate que, según él, era el mejor que había probado. ¿Soufflé de chocolate? Ahora quiero probar eso. ¿Ha traído algo de Francia? Me trajo un tarro de mostaza francesa. Me muero por probarlo. Eso es reflexivo. He oído que la mostaza francesa es muy sabrosa. Tengo ganas de probarlo con unos sándwiches caseros. Suena perfecto. Me encanta experimentar con diferentes sabores en mi cocina. Lo mismo aquí. La comida realmente nos conecta con diferentes culturas, ¿verdad? Lección 10. La aventura dorada. Hola Anna, ¿te enteraste de la búsqueda del tesoro de Jane? Hola John, no lo he hecho. ¿Qué pasó? Encontró una gran olla de oro en el campo. ¿Te lo imaginas? Eso suena increíble. ¿Cómo lo encontró? Aparentemente, ignoró el consejo de Bill y se limitó a seguir sus instintos. A veces ignorar a los demás puede llevar a grandes descubrimientos. ¿Qué hizo después? Empezó a cruzar el campo, decidida a hacerse con su tesoro. Eso es valiente. ¿Llevaba consigo alguna herramienta especial? Sí, tenía un mapa y una pala pequeña para desenterrarlo. ¿Un mapa? ¿Era viejo o algo que hizo ella misma? Era un mapa antiguo, heredado de su abuelo. Eso le da un toque agradable a la historia. ¿Lo celebró después de encontrar el oro? Absolutamente. Invitó a sus amigos a una pequeña fiesta. ¡Qué divertido! ¿Hicieron algo especial para celebrar? Asaron malvaviscos y compartieron historias alrededor de una fogata. Eso suena delicioso. Me encantan las historias sobre fogatas.
¿De qué hablaron? Recordaron las aventuras de su infancia y sus sueños para el futuro. Esas conversaciones siempre tienen sentido. ¿Jane compartió sus planes para conseguir el oro? Mencionó que quería ahorrar algo y usar el resto para un viaje alrededor del mundo. ¡Qué fantástica idea! Viajar puede ser una excelente manera de explorar nuevas culturas. Exactamente. Y ahora tiene los medios para hacerlo realidad. Lección 11. Cuidado y responsabilidad. Hola Anna, he oído que has conseguido un nuevo trabajo. Hola John, sí. Ahora cuido a los hijos de otras personas. Eso suena como un trabajo gratificante. ¿Cómo va todo hasta ahora? Ha sido fantástico. Los niños son enérgicos y están llenos de imaginación. Me lo imagino. ¿Qué actividades haces con ellos? Hacemos manualidades, jugamos y, a veces, vamos al parque. Suena divertido. ¿Tienes un juego favorito para jugar con ellos? Me encanta jugar a las escondidas. Tienen escondites tan creativos. Debe ser una excelente manera de crear vínculos con ellos. ¿Cuántos niños cuidas? Cuido de 3 niños y todos tienen personalidades únicas. Eso es interesante. ¿Tienes algún problema con ellos? Sí, a veces discuten por los juguetes, pero siempre encontramos la manera de resolverlo. La resolución de conflictos es importante. Hablando de responsabilidad, ¿cómo le va a Luisa con la casa? Oh, le va bien. Mantiene todo organizado y ordenado. Eso es genial. ¿Le gusta gestionar las tareas del hogar? Ella lo hace. Le satisface mantener todo en orden. Es increíble cómo el trabajo en equipo puede hacer la vida más fácil. ¿Se ayudan unos a otros? Definitivamente. Ayudo a cocinar mientras ella se encarga de la limpieza. Es un equilibrio perfecto. ¿Tienen alguna comida favorita que cocinen juntos? Nos encanta hacer pasta. Es divertido de preparar y delicioso de comer. Em, la pasta casera es la mejor. ¿Qué tipo de salsa sueles hacer? A menudo hacemos una salsa de tomate fresca con albahaca. Es tan sabroso. Suena delicioso. Cocinar puede ser una forma maravillosa de crear lazos afectivos, ¿verdad? Lección 12. Las sombras de la historia. Hola Anna, ¿has leído sobre la historia de Australia y sus orígenes? Hola John, sí. Es fascinante cómo empezó como una colonia penal. Exactamente. A mediados del siglo XIX, muchos delincuentes comunes y presos políticos fueron enviados desde Gran Bretaña. Eso me parece muy intrigante. ¿Cómo era la vida para ellos allí? Era duro. Tuvieron que trabajar duro, construir carreteras y granjas para sobrevivir. Eso debe haber sido un desafío. ¿Tuvieron alguna vez la oportunidad de ser libres?
Sí, a algunos se les concedieron licencias que les permitían trabajar por cuenta propia. Eso es interesante. Me pregunto cómo se sentirían al empezar de cero en una tierra nueva. Muchos lo vieron como una oportunidad, mientras que otros echaron de menos sus hogares en Gran Bretaña. Me imagino esa mezcla de emociones. ¿Alguno de ellos eligió quedarse permanentemente? Absolutamente. Con el tiempo, algunos optaron por establecerse y formar familias en Australia. Eso es notable. Debe haber moldeado la cultura allí de manera significativa. Lo hizo. La mezcla de culturas de convictos y colonos libres creó una sociedad única. Me encanta cómo la historia influye en la cultura moderna. ¿Hay monumentos que honren esa historia? Sí, hay varios, como el cuartel de Hyde Park en Sydney. Me encantaría visitarlo. Debe contar muchas historias sobre esa época. Realmente lo hace. Además, hay exposiciones que muestran artefactos de esa época. Eso suena cautivador. Disfruto aprendiendo sobre la historia a través de objetos tangibles. Lo mismo aquí. Hace que el pasado parezca más real y fácil de identificar. Lección 13. Elecciones y dilemas. Hola Anna. He estado reflexionando sobre cómo a menudo nos presentamos con opciones demasiado simplificadas. Esa es una idea interesante. Es como si nos enfrentáramos a una falsa antítesis, ¿no? Exactamente. Es como si nos viéramos obligados a elegir entre dos extremos cuando hay más opciones. Sí. Este falso dilema puede hacer que la toma de decisiones parezca abrumadora y limitante. Realmente lo hace. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación así? Absolutamente. A veces me siento presionado a elegir entre un trabajo estable y perseguir mi pasión. Es un ejemplo clásico. ¿Qué pasa si hay un punto medio en el que puedes hacer ambas cosas? Ese es un gran punto. Tal vez podría empezar un proyecto paralelo sin perder mi trabajo. Definitivamente. Se trata de encontrar el equilibrio y crear tu propio camino. Correcto. Es importante recordar que la vida no siempre es en blanco o negro. Exactamente. Hay tonos de gris que pueden llevar a tomar decisiones satisfactorias. ¿Te has encontrado con otros falsos dilemas en tu vida? Sí, con frecuencia veo a personas que piensan que deben elegir entre la seguridad financiera y la felicidad. Eso es tan cierto. Pero es posible encontrar una carrera que ofrezca ambas cosas. Exactamente. Se trata de alinear tus valores con tus objetivos. Creo que la clave es tener la mente abierta y explorar varias posibilidades. Absolutamente. Cuantas más opciones consideremos, mejores serán nuestras elecciones. Y podemos aprender mucho al explorar diferentes caminos y perspectivas. Sí, aceptar la complejidad puede conducir a experiencias más ricas en la vida. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.